Bien, continuamos con nuestro 30 Seminario Internacional de Puertos y Vías Navegables, con dos asiduos participantes del seminario desde los primeros años. Está, bueno, Agustín. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Todo y está muy Jan bien. Hoffman con nosotros de Naciones Unidas. Jan Hoffman, ¿cómo estás? Muy les bien. comento a los que están viendo el seminario y que quizás no han estado en los primeros, pero calculo que desde la cuarta, quinta edición del seminario para adelante estuviste participando alrededor de 10 años, ¿no? Cuando estabas en Santiago de Chile. Así que, y venías casi todos los años, era muy esperada tu presencia, y se extrañó también después cuando ya te fuiste a Europa y ya se hizo más difícil el contacto. Ahora otra vez podemos hacerlo de esta manera, así que te agradezco mucho que estés aquí, y bueno, con Agustín también tenemos muchas cuestiones en común ahí, ¿no, Agustín? Teníamos el pelo un poquito más oscurito nosotros, ¿no? Eso, el tiempo pasa volando, realmente un gusto estar de vuelta gracias a estas nuevas tecnologías, pero espero igual volver alguna vez a subir grúas y hacer visitas técnicas y volver a Buenos Aires. Pero, así es, eso es lo que tenía de bueno lo presencial, ¿no? Y siempre terminamos el seminario con alguna visita portuaria, y Jan venía a todas las visitas, estaba presente siempre, ¿no? Lo que de alguna manera, Jan, también marca tu interés por el tema, tu interés permanente por conocer y estar atento a lo que pasa, ¿no? No es muy común. Muchos otros vienen, hacen su presentación, pero ya después llevarlo a un lugar físico y ver, y qué sé yo, eso era bastante más difícil, no en tu caso, y me parece muy destacable realmente. Claro. Pasa que también, ¿sabes qué, Ariel? Hay que recordar, ubicarse en el momento, ¿no? En aquellos primeros seminarios, el país vivía una ebullición que era un proceso inédito, que era la transformación del puerto de Buenos Aires, las concesiones. Era el primer país de América, de Sudamérica, que tenía el proceso de privatizar sus terminales. Fue una epopeya en ese momento, ¿no? Sí, la competencia entre los terminales, después Exolgan, sí, la integración con los países vecinos, las reformas portuarias, ¿no? Muy interesante el proceso, pero sigue siendo interesante lo que se observa con la integración vertical, que pasa con el puerto en la capital, o sea, claro, sigue siendo interesante. Y mira, Ian, hasta qué punto que el otro día también hablábamos con la gente de la Administración General de Puertos, ¿no? Con su gerente, con Marcelo Peiregne, y él decía que ahora se vuelve a dar otra situación. Argentina vuelve a tener una novedad con respecto a la región, que es el primer país que va a relicitar, al terminar la licitación, va a relicitar el puerto otra vez a los privados. O sea, es el primer puerto que va eventualmente a cambiar licitaciones dentro de su proceso, dentro de lo que es Sudamérica, ¿no? Así que también es un proceso que vamos a seguir con mucha atención. Sí, como era uno de los primeros que concesionaron. Colombia también ha tenido ya algunos casos así, hay algunos casos más, pero sí, Buenos Aires, Argentina, era de los primeros, y por eso ahora está entre los primeros en tener que ver qué hace, se lo hace al mismo operador, se lo hace a otro. Y el tema de la integración vertical realmente es algo novedoso que antes no existía. O sea, ahora sí, APM pertenece al mismo grupo que las líneas navieras, Hamburg Süd y Maersk. ¿Cómo lo manejas, no? Es complicado. Sí, pero bueno, igual en Argentina también lo decíamos con Patrick Campbell, ¿no? Del Centro de Navegación, que tú también conoces, y él decía, tenemos la suerte en Argentina de tener dentro de los top 5 en el puerto de Buenos Aires a los primeros, y está bueno por lo menos que esa vara que tenemos, que está bien alta, la podamos mantener, ¿no? Que sigamos teniendo ese nivel de operadores. Sí, ojalá que sea así. Bueno, Jan, vamos a darte tiempo para tu presentación del perfil marítimo de las Américas. Por favor, cuando quieras, adelante. Vale, sí, ya nos hemos visto. Ahora voy a apretar un botón aquí que dice Share Screen. Bienvenido a mi oficina en la casa. Con lo del COVID trabajamos desde las casas, pero estamos bien preparados, espero. Y muy recién, hace 3 semanas, lanzamos en la UNCTAD perfiles marítimos nacionales de 230 países, incluyendo
Argentina, y obviamente es un poco raro presentarles desde Ginebra algo sobre su país. Ustedes conocen Argentina mejor que yo. Lo que sí creo que es interesante compartir a nivel horizontal, compararlo donde está relativamente a otros países. Y ahí creo que podemos compartir algo. Entonces voy a apretar este botón Share Screen y deberían ahora muy pronto ver la presentación Argentina. Y bueno, como el material nuestro es todo o bien inglés o francés, el material de aquí lo tengo también en inglés. Espero que funcione, igual se lee bien Argentina o Argentina. Y lo que voy a presentar son los perfiles marítimos, donde, como he dicho, tenemos de 230 países, con 7 módulos de cada país, datos básicos. Después, para comparar manzanas y naranjas, la participación en el mercado en diferentes sectores, ahí uno puede comparar cuál es mi market share, mi participación en tráfico portuario, construcción naval, propiedad de buques, bandera, marinos, etc. Eso va a ser una parte principal de mi presentación. Pero también con quién comercio, cómo compro, vendo servicios de transporte, cuál es mi flota nacional, mi conectividad también comparado con otros y algo de la performance, la performance, ¿no? de mis puertos. Luego voy a empezar con algo de los market shares, la participación, y voy a presentar como ejemplo un número de países para ver que cada vez más vemos que diferentes países se especializan en diferentes sectores. Ya prácticamente no existe ningún país marítimo y ningún país no marítimo. Cada país participa en algún segmento o tiene sus fuerzas debilitadas en algún segmento. Grecia tiene su participación más grande en la propiedad, ¿no? Es el país propietario de buques más grande en tonelaje. Más del 17, casi 18% de la flota del mundo tiene dueños griegos. No es la bandera, son los dueños. En cuanto al valor de la flota, Grecia también es número 1, pero solo con el 10%, porque ahí con otros países que tienen cruceros o buques más costosos que los graneleros, por ejemplo, tienen también un share alto. España tiene su participación en su tráfico portuario, por su posición geográfica, por su apertura, o simplemente porque no tiene muchas otras cosas marítimas. Turquía es el tercer país en reciclaje, ¿no? Reciclaje de buques o el recycling o el scrapping, donde Turquía tiene su participación más alta. Reino Unido, más fuerte, otra vez en las propiedades, pero también en varios otros sectores. Reino Unido sí quizás puede considerarse un país marítimo activo en casi todos los sectores, aunque, por ejemplo, la construcción naval ya no se realiza en el Reino Unido. También unos países muy pequeños tienen su participación. Fiji depende mucho del mar por sus recursos, ¿no? Tiene la costa y la zona. Corea construye buques, ¿no? La tercera parte, más o menos la tercera parte de la construcción naval se hizo en Corea, en tonelaje. Hay 3 países solo que construyen prácticamente todos los buques del mundo, es Corea, China y Japón. Otra vez, para algunos países pequeños, algún sector puede ser muy importante. Kiribati tiene menos que el 0.01% de la población, pero muchos de ellos trabajan como personal a bordo, exportan mano de obra. De allí es para el país, los marinos son muy importantes. Islas Marshall también, menos que el 0.01% de la población del mundo, pero más del 12% de la flota está registrada bajo la bandera de Islas Marshall. Qatar,
muy importante para la exportación de gas y con lo cual tiene 8% de los arribos de buques, por ejemplo. Ahí encuentro interesante, en general, cada país, tenemos de 230 países, ver un poco cómo están y vamos a entrar en más detalle en el ejemplo de Argentina. Aquí tenemos el perfil marítimo de los market share de Argentina. Y como he dicho, tenemos los 7 módulos. Voy a ir uno por uno. El primer módulo son datos básicos, crudos. Pero, ¿qué dice eso? ¿No? Vemos ahí metros, kilómetros, deadweight, toneladas, ¿no? Número de buques. Es comparar manzanas y naranjas, ¿no? O, no sé, en español, en alemán se comparan manzanas y peras. ¿Cómo lo comparas, no? Para ver si lo que tú como país tienes ahí es relativamente mucho o poco, creo que conviene poner la participación, el porcentaje que tienes como país en el mundo. Ahí Argentina tiene el 0.58% de la población del mundo, 0.51% de la costa y también 0.51% del PGB, de la economía. Eso quiere decir, si uno compara ahora el PGB, la economía, con la población, se puede ver que el PGB per cápita es un poco por debajo del promedio mundial. Si fuera promedio, ambos serían igual, ¿no es cierto? Espero que se vea la lógica ahí. Para poder comparar manzanas y naranjas, si tomo la participación en el mundo, veo, ok, un poquito más en la población que en la economía. O sea, el ingreso per cápita es más o menos el promedio mundial, un poco menos, ¿cierto? También puedo ver que como Argentina es un país relativamente grande y produce todavía bastante en el país, su economía no depende tanto del comercio exterior como la economía promedio. Estas cifras aquí, la comparación del comercio, exportación, importación con la economía, Brasil, Estados Unidos tienen así una relación parecida, mientras que países pequeños, ahí puedes tener a veces 2, 3 veces más comercio que la economía, porque hay mucha importación, exportación, casi todo lo que se consume, se produce, va para el exterior. Argentina, claro, yo no quiero decir que el comercio no sea importante, ni mucho menos, pero es menos importante que para el país promedio. Si comparo ahora el tema del comercio, el país, de hecho, tiene en el 2019 un superávit comercial, se exporta más que de lo que se importa. Y también pongo aquí ya a la vez el tráfico portuario, donde vemos que gran parte de lo que se exporta, importa, va por buque, porque ahí en la participación es muy alto los arribos de buques de dry bulk, los graneleros secos. O sea, y ustedes lo saben mejor que yo, pero ahí creo que es interesante ver, se muestra en los datos, para Argentina, los graneles son muy importantes, es en el arribo de buques graneleros, donde Argentina tiene su participación más alta. Otras cosas que se ven sobre la flota, el sector naviero tal cual, Argentina no tiene una gran participación, tiene 0.07% del tonelaje y solamente el 0.03% de la bandera, si miramos tonelaje, propiedad vía bandera, quiere decir que lo que hay de flota argentina con dueños argentinos, más de la mitad usa bandera extranjera. También comparando aquí el deadweight, el tonelaje, con el valor en dólares, muestra que los buques de dueños y de bandera argentina tienen un valor por tonelada menos que el promedio. Los que son más costosos, los barcos que tienen más valor por tonelaje,
son los cruceros y petroleros y también portacontenedores. Argentina tiene otros buques, incluyendo petroleros graneleros. O sea, encuentro muy interesante todo lo que se puede ver en un solo gráfico. Por lo menos yo lo veo y trato de compartirlo. Espero que lo encuentren interesante. Se ve también que hay una participación más alta en los oficiales que en los ratings, los marinos que no son oficiales. Repito, son market shares, participación en el mundo. Hay más ratings, porque simplemente hay más ratings, más marinos que no son oficiales en el mundo que oficiales. Pero relativamente Argentina tiene una participación más alta en los oficiales. O sea, es más probable que un buque tenga oficiales argentinos y marinos, quizás de Filipinas, que al revés. Perdón, eso ya lo teníamos. Quiero concluir con el tema portuario. Hemos dicho graneleros, también liquid bulk, tankers, petroleros, otros son importantes. Y si yo comparo aquí los arribos de buques, los port calls, y el throughput, que son el tráfico de contenedores, allí la participación es muy parecida. Son un poco menos arriba en la participación que tráfico, lo que quiere decir que con cada llegada de un buque portacontenedor se carga y descarga muchos contenedores, un poco más que el promedio. Espero que se entienda mi lógica ahí, ¿no? Comparamos cuántos buques llegan y la participación en cuántos contenedores se cargan y descargan. Es como normal si comparamos eso con otros países que tienen quizás más puertos, donde un buque hace más de una escala, se contarían entonces más arribos de buques, pero aquí casi todo, y lo vamos a ver en un minuto, es Buenos Aires. Ahí tenemos esta información. Bien, eso era lo que yo encuentro el gráfico más interesante de los 230 perfiles marítimos. Voy a pasar por los restantes un poco más rápido. Aquí el caso de Argentina. Y si ustedes miran otros países, pueden ver, por ejemplo, qué tipo de mercancía. Se ve aquí también el balance y también se ve que es principalmente food items, lo que incluye soja, graneles, en el comercio. 71% de la exportación argentina es productos agrícolas, ¿no? Otro módulo del perfil es el comercio en servicios de transporte, donde Argentina exporta 1,8 mil millones y importa 3,8 mil millones, lo que he puesto ahí en rojo, lo que quiere decir que hay un déficit comercial en la compra y venta de servicios de transporte. Quiere decir, si un buque danés ofrece un servicio de transporte a un cliente argentino, entonces Dinamarca exporta un servicio de transporte a Argentina. La carga no va a Dinamarca, la carga va a China, por ejemplo, ¿no? Interesante here, bueno, se ve el déficit. Les puedo decir que casi todos los países del mundo tienen un déficit, y de hecho todo el mundo entero tiene un déficit comercial, que es un problema estadístico. Allí, nosotros de la ONU, Naciones Unidas, dependemos de lo que informan los países. Y si todos los países nos informan que han comprado más servicios de lo que han vendido, bueno, el total del mundo, quiere decir, se ha comprado más de lo que se ha vendido, pero ¿quién lo ha vendido? Honestamente, no lo sabemos. Ahí hay algo de declaración que falta, ¿no? O sea, no sé si Islas Caimán o paraísos fiscales o realmente no se sabe, pero hay algunos países que tienen un superávit, por ejemplo Dinamarca, lo he mencionado, Etiopía tiene un superávit porque exporta servicios de transporte aéreo, ¿no? Ethiopian Airlines es
muy fuerte en África, pero la gran mayoría de los países tienen aquí un déficit. La flota, lo que tenemos en el perfil en línea, es siempre de un solo año, 2019. De hecho, en línea tenemos ya datos más actuales. Ahí voy a saltar del perfil y voy a nuestra página con datos más actuales. Ahí tenemos, por ejemplo, el número de buques bajo la bandera nacional. Todos los buques de más de 100 gross tons. Vemos un total a principios del año actual, 199 buques de este tamaño, comerciales, no incluyendo militares, llevan la bandera argentina. De estos, los otros tipos de barcos son la gran mayoría, 158, que incluye remolcadores, barcazas, pilotos, offshore, unos on-roll-off, pueden haber ferries. El número de buques es bastante grande en cuanto a lo que vimos antes. De hecho, ahora lo veo, no me había dado cuenta, no hay ningún granelero bajo bandera argentina. La fuente aquí es Clarksons. Cada buque en el mundo está registrado una sola vez con su número OMI. En general, los datos son fiables. Si ustedes ven algo que no cuadra, según ustedes, mándenme un email, lo conversamos, pero generalmente son fiables. Entonces son petroleros los que llevan la bandera de Argentina. Y si lo veo en tonelaje, allí sí se ve más la participación de los petroleros. Vale, vamos a otro módulo donde tenemos un índice de conectividad. Ahí se ve la tendencia de Argentina en el índice de conectividad marítima. Esos son los portacontenedores. Eso es un índice que hemos producido, generado, inventado. Estoy orgulloso de esta creación. Ya empezamos en el 2004, aquí vemos desde 2006. Son datos duros, reales. No son índices de percepción o de opinión. Incluye 5 componentes. ¿Cuántos buques llegan? ¿Cuántas empresas ofrecen servicio? ¿Cuál es el tamaño de los buques? ¿Cuál es la capacidad total? ¿Cuántos servicios, estos line services? ¿Y con cuántos otros países existe un servicio directo? Y ahí hacemos un promedio, un índice. Y a la vez podemos ver con quiénes están mejor conectados. Y encuentro interesante que aquí la mejor conexión es Brasil. Eso es de esperar, porque prácticamente todos los países internacionales pasan también por Montevideo y Santos. O sea, Brasil, Uruguay, por default, mejor conectados. Pero de allí, ya hoy en día, Asia tiene mejor conexión que Europa. China, Singapur, Hong Kong, Corea, van por delante del Mediterráneo, Marruecos, que tiene Tangier, un centro de transporte, España, Italia y después otra vez un país de Asia. Encuentro interesante con quienes están mejor conectados por portacontenedores. De ahí me salto otra vez del perfil de Argentina, voy a mirar los países de la costa este. Brasil, número 1, Argentina, número 2, Uruguay, número 3. Fíjense cómo Uruguay ha crecido. Eso es por país, donde se juntan todos los puertos. Si lo miro por puerto, por favor, no culpen al mensajero. Lo siento, realmente, disculpas, pero nuestro índice de conectividad desde hace 3 trimestres ya no tiene Buenos Aires como el número 2. Lo siento, obviamente, disculpen, ¿eh? Pero Paranagua y Montevideo están por delante de Buenos Aires. Y de allí siguen otros puertos brasileños. Quizás hay tiempo para discutirlo. Ustedes conocen mejor la realidad, lo que pasa con los servicios que se han fusionado entre MSC y Maersk, se coordinan. Hamburg Süd comprada por Maersk. Hay una foto que tomé yo en
otra visita donde fui a una reunión de la OMC y subí a esta grúa, o sea, estoy en la de Dubai Ports y veo la de APM en otro lado. Y bueno, ahí vemos la conectividad de los puertos argentinos. Y estos datos son públicos. Este índice lo pueden bajar de nuestra página web, pueden ver de cada puerto del mundo, no solamente cada país. Desde hace un año tenemos también a nivel portuario el índice de conectividad. Último módulo del perfil, como performance, varios indicadores por tipo de buque. Aquí tenemos del año 2019 el tiempo promedio, que he resaltado aquí en rojo, el tiempo promedio que pasa un portacontenedor en Argentina es 1,3 días. Perdón, el tiempo medio, no es el promedio, es la media o el punto del 50%. En inglés, the median, not the average. El promedio tiene una cola, el promedio siempre es un poco más alto que la media, pero no importa, es un poco, ¿qué es lo típico? El tiempo típico que pasa un portacontenedor en Argentina, 1,3 días. La media mundial es 0,69. O sea, el tiempo medio que pasa un buque en Argentina es más. Eso tiene algo que ver con que se descargan más de cara arriba, lo que mostré antes, y también que en total siguen siendo buques más grandes que el promedio. Ahí tenemos también los tamaños. Y ahí, fuera del perfil, es casi la última transparencia. Los primeros 6 meses de este año ya los tengo aquí. Y yo diría, es como mala noticia, creo, hay que ver las razones, pero se pasa aún más tiempo, aumentado el tiempo medio que pasa un portacontenedor en puertos de Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Principalmente. Puede ser, como se han juntado servicios, ahora se descarga aún más en cara arriba, puede ser una razón quizás positiva, pero también puede ser, no sé, ustedes me dirán a qué se debe este aumento de tiempo, porque yo diría, de otros estudios que hicimos de los tiempos, menos tiempo es mejor. O sea, está correlacionado con eficiencia portuaria, con eficiencia de la aduana. Si es menos tiempo, generalmente es mejor. Ceteris paribus, si la razón del tiempo mayor es que es un buque muy grande con muchos contenedores, entonces es una razón positiva. Bueno, por último, eso sí es la última transparencia, también podemos contar los arribos de buques. Eso ahí trabajamos con Marine Traffic. En total se ve ya en parte el efecto COVID, ¿no? Eso es por semestre. Y vemos arriba de todos los buques, incluyendo los pasajeros, donde vemos claramente, fíjense la última fila de 1.600 a 1.088, realmente vemos la reducción, pero también en otros tipos de buques, yo diría en todos los tipos de buques, incluyendo portacontenedores, se ha visto una cierta reducción en los últimos semestres. Bien, me han dado de 20 a 25 minutos, estoy en 23 minutos. Con eso concluyo y con mucho gusto conversamos un poco más, pero les deseo ya todo lo mejor. Bueno, muy bien. La verdad que vos sabés que, Ian, recién estabas hablando del por qué será la demora. Vos estás que subió el tiempo, ¿no? De operación. Sí. Quizá esos datos son del primer semestre del 2020, ¿no? Sí. O sea, comparado con una parte semestres anteriores, ¿no? Con el año anterior. Claro. Mirá,
está tomando una parte de, en marzo en Argentina comenzó todo lo que fue la cuarentena y la restricción. Y vos sabés que el primer tiempo, después se armó un comité de crisis donde formaban parte los armadores, las agencias marítimas, el gobierno, que funcionó muy bien. Pero al principio, todo nuevo, fue complicado, a tal punto que cuando los buques contenedores llegaban a Pontón Recalada, que es donde donde es el ingreso al Río de la Plata, los prácticos querían que el buque quede 14 días en cuarentena antes de entrar a Argentina, una locura. Pero, y hasta que se pusieron de acuerdo, hubo buques que tardaron, y después cuando llega a puerto tenés todas las medidas de protocolos, la aduana que estuvo trabajando como si fuese día inhábil, había menos personal. Yo creo que quizá por ahí hay que buscar la respuesta. Sí. Del promedio. Es cierto, y es también a nivel mundial, que en todo tipo de buques, todo tipo de países, se ha visto un aumento, o sea, que se haya aumentado un poco de un año, del año pasado al primer semestre de este año, no nos sorprende. Lo que sí es interesante ver que Argentina, en promedio, está por encima del promedio mundial. Y ahí tiene que ver con cuántos contenedores se cargan, descargan, pero también algo de la eficiencia. Empiezan inmediatamente a cargar, descargar, o tienen que esperar a que el aduanero haya bajado y subido y bajado el buque. Hay varios aspectos. Sí. Y después otro aspecto más, que justo ayer hablando con el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, lo están hablando con la aduana, es increíble, pero bueno, vos en Buenos Aires hoy tenés 3 terminales, ¿no? Hoy un buque no puede descargar todos los contenedores en una terminal y después con un corredor aduanero por terrestre llevar de una terminal a la otra. Tiene que entrar a una terminal, descargarlos, por ejemplo, los de la 1, 2 y 3, tiene que salir, tiene que esperar turno para volver a entrar a la 4, si estuviese en la 4, tiene que salir y entrar a la 5, eso te lleva mucho tiempo. Entonces, ayer contaba el subsecretario que lo están hablando, también lo hablábamos con el presidente del Centro de Despachantes de Aduana, que estaban preocupados por esto, y parece ser que la aduana está entendiendo la situación y podría ser un corredor terrestre por detrás de las terminales para que el buque vaya una sola vez. Eso también va a bajar el promedio. Sí, no, puede bien ser. Estos datos realmente son objetivos, son datos AIS, de identificación de satélite. Se mide cuando llega al puerto, cuando sale, y dentro del puerto es un black box, no se sabe, ¿sabes? No, nadie está discutiendo los datos. Yo lo que estoy tratando es de encontrarle una explicación a dónde es que se está produciendo la demora. Estos dos temas seguramente de alguna manera expliquen parte. Habrá otras cosas también. Claro, quiero aprovechar y resaltar, ¿no? También que, resaltar la UNCTAD, tenemos un programa de modernización portuaria, un training programa con justamente la administración de puerto, donde realmente hay una muy buena colaboración y estamos trabajando en análisis conjunto, en tesis, trabajos, y allí yo sé que varios colegas míos lo conocen mejor que yo, que está detrás de esos datos. Yo estoy ahí con la visión pájaro y veo, ahí está Argentina. Para explicarlo, ustedes son los expertos. No para tanto. Pero sí es cierto que en estos días aquí en el seminario, muchos de estos temas que vos planteaste ahora, que mostraste los números, se están discutiendo y se están viendo. El tema de la flota, el tema de la construcción de buques, todos esos temas los estuvimos analizando y en todos ellos hay propuestas para mejorar, porque cada uno de esos hace una mejora en general de la economía, hace una mejora a la posibilidad de tener más empleo. Así que hay distintos sectores que están impulsando cada uno. Me gustó mucho tu intervención en ese sentido, ¿no? Ahí ver en un número frío y directo el problema que está planteado, que cada sector viene planteando. Pero cuando vas al promedio final, ahí se ve muy claramente. Y en ese sentido es muy valioso, ¿no? Mirá, Ian, me ponía la piel de gallina cuando vos mostrabas
el cuadro y veías que no hay un solo granelero con bandera argentina. Y vos pensás una cosa, la exportación de Argentina, o sea, Argentina en ese racimo de terminales portuarias privadas que van desde Arroyo Seco hasta Timbúes, tiene la capacidad de crushing de soja más grande del mundo. Y entre lo que sale de exportación agroindustrial de toda esa zona, más Quequén, más Bahía Blanca, nosotros estamos generando solamente en graneles 5.000 millones de dólares en fletes y de nuestra mercadería, y no está participando la bandera argentina de ese flete, ¿no? Sí, sí. Sí, es así. Ahí Argentina no es una excepción. En la gran mayoría de los países la bandera no participa y yo no quiero promover esta idea. Yo creo que la bandera es un negocio muy, muy competitivo y desde el punto de vista del cliente, del exportador de soja, no sé si le interesaría alguna protección de la bandera argentina, alguna cosa, al final encarecería la exportación, ¿no? Porque el negocio de las banderas es muy competitivo. Los registros principales, Panamá, Islas Marshall, Liberia, Singapur, Hong Kong, estos 5 registran más de la mitad de la flota del mundo. Y sí, claro. Si alguien hiciera un mal servicio, porque ahí necesitas financiamiento, seguros, si tú impusieras alguna restricción o tiene que ser con bandera argentina, mi exportación, al final sale más cara la soja en el país destino. Va a ser la principal Sí. No, eso está claro, y además... Pero sí, es sorprendente verlo. Sí, pero igual, incluso más, la cantidad de barcazas del Paraná que están con bandera paraguaya, porque bueno, el costo de Paraguay, de impuestos, el costo de todo es mucho más económico. Y después se dan casos hasta rayando con lo cómico, porque por ejemplo en esta gran crisis que tuvieron la industria de cruceros, vinieron a Estados Unidos al gobierno americano a decirle, a tocarle la puerta y decir, necesitamos ayuda, que nos ayuden con subsidios. El gobierno americano dijo, vayan a pedirle a Liberia, vayan a pedirle a Panamá, si ustedes son de la Panamá. A Bermuda, claro, Bahamas, los que registran los cruceros, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, Jan Hoffman, te agradecemos muchísimo esta participación en el seminario. Esperamos que la podamos continuar en el futuro y ojalá que podamos volver a las presenciales también, ¿no? Porque siempre el impacto es Buenos Aires o en Ginebra, siempre bienvenidos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jan, muchas gracias, Agustín. Seguimos adelante con el programa.